profunda del quehacer, de la labor, de los principios que tenemos como iglesia, y está revisando esto a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y precisamente la reforma inicia con la transformación, con los cambios necesarios, tanto en pensamiento como acción. Cuando la palabra de Dios nos dice las prácticas que has estado teniendo no son las correctas, pues no están conformes a la voluntad de Dios. En este sentido, aun cuando somos una iglesia reformada, tenemos una necesidad de estarnos reformando. Y ese es el lema de la iglesia presbiteriana: una iglesia reformada, siempre reformándose. Ahora, la pregunta que sería: ¿verdaderamente nos estamos siempre reformando? Bueno, esto es lo que la palabra quiere enseñarnos o quiere recordarnos en este día. Nos sacamos a este relato, que es de decir, es un relato poco conocido. No es tan común que tomemos pasajes de este segundo libro de Crónicas, mucho menos que conozcamos mucho del rey Asa o de este profeta llamado Azarías. No sé si incluso usted alguna otra vez nos había escuchado mencionar. Seguramente se acostumbra a leer toda la Biblia una y otra vez. Es muy bueno hacerlo, pues en algún momento pasó por estos capítulos, pero no sé si le llamaron la atención. Pero aquí está en este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas, y nos enmarcan, hermanos, una historia que, aunque no es muy conocida, decía, nos habla de un evento muy importante en la transformación del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, específicamente en esta área de la tribu de Judá. ¿Quién es Asa? Bueno, Asa es el rey en ese tiempo de Judá. Recordemos que Judá está en la parte sur, en este tiempo, del reino de Israel. Y este rey, llamado Asa, es el hijo de Roboam, quien es el nieto, de Roboam, quien es el hijo de Salomón. O sea, que viene siendo el tataranieto del rey Salomón. Sí, ellos han seguido la línea de sucesión de los reyes a través de padres a hijos. Y bueno, más o menos ubicamos esta porción de la historia por ahí de los años 910 al 870. De hecho, estos son los años que reinó este rey Asa, claro, antes de Cristo. Estamos hablando 900 años antes de Cristo. 900 años antes de Cristo. Vemos que hay épocas muy complejas ahí en el área de Judá, y al estar escuchando los testimonios, en especial de lo que está sucediendo allá en el sureste de nuestro país, pues las situaciones de la historia de la humanidad son repetitivas. Conflictos, guerras, amenazas, situaciones de delincuencia. Todo eso se va y se repite, y nosotros tenemos como pueblo de Dios un llamado especial a ser precisamente parte del quehacer profético por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué está pasando ahí en Judá en este tiempo? Bueno, particularmente el reino del norte. Recordemos que se habían dividido todo el reino de Israel en el norte y en el sur. El norte pasa a ser sobre el reino de Israel, y el sur el reino de Judá. Y este reino del norte, dirigido por el otro rey de esta sección, que sería en ese tiempo el rey Asa, siguen en conflicto, en guerra, han estado luchando sobre todo los límites del territorio, y hay situaciones de mucho conflicto. Pero no solamente es el conflicto político, no solamente la amenaza de guerra, hay una seria situación de degradación espiritual dentro de la tribu de Judá. Y no se da específicamente con el rey Asa, sino que viene desde su propio padre. Hay una situación en la que el mismo pueblo o la misma tribu de Judá ha estado buscando y se ha desviado de lo que Dios le ha mandado, han hecho algunos altares equivocados que no son al Dios vivo y verdadero, han estado llevando a cabo prácticas que Dios no les ha mandado ni les ha pedido, y sobre todo que no son para glorificar al Señor. En pocas palabras, y esto es repetitivo, en el pueblo de Israel, tanto en el norte como en el sur, se han vuelto un pueblo idólatra.
Y aquí me tengo que detener porque muchas veces hablamos de idolatría y consideramos que idolatría solamente está en la situación de adorar a otros dioses. Decimos, no, nosotros no adoramos ningún otro dios. Pero recordemos que idolatría es darle a cualquier cosa en nuestra vida el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Entonces, si usted le da a su trabajo, si usted le da a su familia, varones, si ustedes le dan a su esposa, mujeres, si ustedes le dan a su marido, madres y padres de familia, si ustedes le dan a sus hijos, a sus nietos, el lugar que le corresponde a Dios, que debe tener el primer lugar en tu vida, eso es idolatría. El primer lugar en nuestra vida lo tiene Dios. ¿Quién es más importante en tu vida? Si tu respuesta no es Dios, eso es idolatría. Entonces hay que entender esto. Y si nos interesan más otras cosas, y no me pregunten qué, pero generalmente ponemos como ejemplo esto. Si te interesa más el deporte, porque tu niña tiene un juego de fútbol el domingo en la mañana que está en la casa de Dios para verificarle, es idolatría. Y hay que entender esto. ¿Sí? Primeramente es Dios. Lo más importante es Dios. El primer lugar en nuestra vida es Dios y todo lo demás es idolatría. Y entonces vienen los conflictos. ¿Por qué? Bueno, antes de que leamos nuevamente algunas de las partes de esta profecía, nos damos cuenta que Dios, aunque es fiel, y el Señor siempre se ha mantenido fiel a su pueblo, le hace la advertencia: tienes que estar en paz, en bien conmigo. Si tú me sigues, si tú me buscas, yo estoy contigo. Si tú te apartas de mí, pues habrá consecuencias. Y nos damos cuenta que toda esta situación ha marcado al pueblo de Dios de este tiempo, y esta historia registrada en la Biblia tiene que ver mucho con nosotros el día de hoy, porque tenemos, como decía al principio, que volver a revisar cómo está nuestra situación con Dios en lo personal, cada uno de nosotros, en lo familiar, porque esto es muy importante, pero también como comunidad de fe. Si hemos estado haciendo lo que a Dios le agrada, si hemos estado obedeciendo lo que la palabra nos enseña, si hemos estado cumpliendo con lo que el Señor demanda de nosotros como su pueblo. Y entonces en esto revisar si nos hemos o no mantenido en la fidelidad al Señor. Cuando la fidelidad del Señor al Señor falla en medio del pueblo, Dios envía precisamente la voz de sus profetas, y en este caso es la voz de un hombre llamado Azarías. Que lo primero que vemos en el pasaje es que ese profeta Azarías es un varón lleno del Espíritu Santo. Y ya habíamos hablado de esto anteriormente, al hablar de algunos otros de los profetas, de que esto es parte fundamental. El pueblo de Dios que tiene una voz profética, que entiende, que recibe, que interpreta la palabra de Dios para transmitirla, tiene que tener la presencia fuerte, poderosa del Espíritu Santo. Cuando esto no sucede, pues no entendemos la palabra del Señor para nuestras vidas. Y este profeta Azarías se le encomienda ir a buscar al rey, ahora el rey Asa, y hablarle de una manera directa que necesita hacer cambios, que necesita un proceso de reforma al interior de esta porción del pueblo, en la tribu de Judá, y que necesita renovar el pacto que tenían con Dios anteriormente, y que si no lo hacen habrá efectos profundos y difíciles, como ya los ha venido viendo en la historia del pueblo y en adelante. Y entonces el mensaje del profeta Azarías se desarrolla en un contexto difícil, pero es también para nosotros como iglesia hoy una llamada de atención, a una revisión de si como pueblo, de si como personas o de si como familia hemos tenido procesos de decadencia espiritual. Es decir, en lugar de ir creciendo, de ir siendo bendición para otros, de ir multiplicándonos en la fe y en número, hemos venido menos.
no solamente los congregantes, sino en nuestro propio estado espiritual y en nuestra búsqueda de Dios como personas y familias. Y es fundamental para nosotros entonces revisar si es necesario hoy en nuestro tiempo como iglesia, y ahora sí enfocarnos a nuestro punto como iglesia local, un proceso de reforma. Y pues vamos a aprender entonces en esta mañana un poco acerca de esos pasos necesarios, y son bien sencillos, yo te aseguro que ya los has escuchado en otras ocasiones, pero pasos necesarios para tener un proceso de reforma como pueblo de Dios. ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, ya lo digo así muy directamente, el primer paso es reconocer el pecado que hay en medio de nosotros. Cuando vemos, y quiero que vayas allá en tu Biblia, no voy a leer los versículos, pero te voy a mencionar algo de este pasaje. Los primeros 7 versículos de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas, vemos que este profeta, ya lo dije, lleno del Espíritu Santo, llamado Azarías, se encuentra con el rey Asa. ¿Cuál es el mensaje que le dice? Bueno, Asa, tienes que escuchar todo lo que Dios tiene que decirle a Judá y a Benjamín, porque si escuchas, si obedeces, si tú estás con Dios, Dios va a estar contigo. Pero recuerda, le dice al rey, todas las situaciones que han estado pasando. El pueblo ha estado sin un maestro, sin un sacerdote que enseñe la ley de Dios, y esto ha traído problemas. Esto ha traído situaciones de dificultad en medio del pueblo. No ha habido seguridad ni para el que va, ni para el que viene, ni para el que sale, ni para el que entra. Y ha habido muchas aflicciones en medio de los habitantes de esta tierra. Pero Dios es quien lo ha hecho. Dios ha curvado, ha llenado de calamidades para que podamos entender. Sin embargo, al final de estos 7 versículos primeros, le dice que se esfuercen y que no desfallezcan, porque va a haber recompensa para la obra. Esto hay que mantenerlo. Dios envía recompensa en la obra que su pueblo realiza. Y claro, en la obra buena, en la obra positiva, en la obra que sigue su palabra, en la obra que está acorde a la voluntad de Dios. ¿Qué podemos ver o entender de esta porción de la Escritura? Bueno, en primer lugar, que el mensaje del profeta Azarías subraya la necesidad de observar lo que está pasando en nuestra actualidad y lo que ha venido atrás en nuestra historia. Hoy estamos padeciendo y podemos decir, sí, pero lo hacemos como sociedad, lo hacemos como país, lo hacemos como estado, como municipio. Pero también somos parte de esto, ¿no? ¿Sí? Todas las situaciones adversas en medio de la sociedad en la que vivimos son obra de ¿qué? Y no me digan que del presidente municipal o del gobernador o del presidente, son obra de nuestro pecado. El ser humano sufre por causa de su pecado. Quien lo cometa, desde el más humilde de las personas en nuestro pueblo hasta el más encumbrado de nuestros gobernantes. Todos pecamos, y la consecuencia del pecado viene precisamente en este carácter de sufrimiento. Ahora, dentro del pueblo de Dios, ¿hay pecado? Si usted cree que no, está muy equivocado. Claro que lo hay, y tenemos que empezar a reconocer esto. La misma palabra nos ha enseñado que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Ya pecamos. Le hacemos mentiroso a Dios, ya pecamos doble. ¿Sí? Cuando decimos que no tenemos pecado, claro que pecamos. Lo difícil a veces es reconocernos pecadores. Es que yo ya soy salvo, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy bueno. O sea, los demás también. Sí, mis vecinos que no conocen del Señor, estos sí están perdidos, se van al infierno, yo no. Yo estoy muy bien. Sin embargo, tenemos que revisar que no hemos hecho todo lo que Dios ha pedido de nosotros. Si el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No se puede escapar de esto, no puede hacer un lado esta palabra que el Señor nos ha dejado. El profeta Azarías va a recalcar que aún en medio del pueblo de Dios se necesita arrepentimiento y se necesita una búsqueda sincera de Dios, que solo Dios puede restaurar a su pueblo.
Y cuando la tribu de Judá pasó por toda esta serie de adversidades, de turbulencias, de problemas políticos, de guerra, tenía que reconocerse primeramente hacia su interior toda la maldad que había en sus propios corazones. Y entonces el Señor va a permitir que empiece a haber alivio. Y Azarías lo hace. Azarías va y les pone esto al rey Asa y les dice: tienes que volverte a Dios, tienen que buscar a Dios de todo corazón, tienen que dejar atrás todas sus conductas, sus prácticas y su forma de vivir, que no es agradable delante de los ojos de Dios. Tiene que haber una reformación. Primer paso para la reforma: reconocer que hay pecado en nuestra vida. No hay tamaños de pecado. No existen los pecados chiquitos y grandotes. Hay pecados que a nosotros nos escandalizan más que otros. Pero delante de Dios se escandaliza más o menos. Dios repudia el pecado. Desde el que a nosotros nos parece más pequeño hasta el que a nosotros nos parece más escandaloso. Todos somos pecadores. Y entonces el llamado profético es a una renovación espiritual, dejar atrás todo ese pecado, analizar nuestra conducta y nuestras prácticas, y tengo que volver a recalcar en lo personal, en lo que yo vivo diariamente afuera, cómo pienso, cómo hablo, qué hago, cómo respondo, cómo actúo, cómo trato a los demás, cómo manifiesto la presencia de Dios en mi vida. Que ahora soy cristiano y mi vida le pertenece a Cristo y mi mente es de Cristo. Eso lo dice la palabra. Y si yo me estoy viviendo de esta manera, es pecado. Hasta nuestra propia institución, hablando de la iglesia. Dentro de nuestra iglesia hay prácticas pecaminosas, seguramente las hay. Porque si el hombre es pecador, habrá cosas que hacemos en el interior que a Dios no le agrada. Y empezamos por algo súper simple y sencillo: el chisme en medio del pueblo de Dios. ¿Qué será? Díganme que no. Viva las sonrisas. Se da. Hablamos tan fácilmente mal de nuestro hermano, de nuestra hermana: no me gustó, no me dijo, no me favoreció, o dijo y me lastimó. No lo perdono porque no se lo merece. Pero pues el Señor nos ha dicho que debemos perdonar hasta nuestros peores enemigos. Y no lo hacemos, y si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, ¿qué es? Pecado. Hay prácticas de la iglesia que son pecaminosas, claro que las hay. ¿Qué necesitamos en primer lugar? Reconocer que sí hay pecado. Y reconocer que tiene que ser transformado. Y lo único que transforma es la gracia de Cristo. ¿Entendemos esto? Pasamos adelante a los siguientes versículos, y el segundo paso para esta reforma es que hay que levantarnos, es decir, hay que movernos, hay que salir de nuestra comodidad y caminar en el esfuerzo que sea necesario hacia un, y escuchen lo que voy a decir, arrepentimiento genuino. ¿Por qué hablo de arrepentimiento genuino? Porque a veces el arrepentimiento lo tomamos solamente como un remordimiento. Ay, es esto que estaba mal. Y como que no me siento muy bien, pero la próxima vez que se me presenta la misma situación, ¿qué hago? Lo mismo. Y vuelvo a pecar. Ese no es arrepentimiento genuino. Ese es un remordimiento de conciencia. No, tenemos que encaminarnos, por eso hablo de salir de una zona de comodidad o de confort, de levantarnos y de caminar hacia un arrepentimiento que sea verdadero. Versículos 8 al 11. El rey Asa escucha las palabras del profeta Azarías y hay un clic, hay un cambio. A mí me encantan estas palabras. Y cobró ánimo. Algo pasó en su interior, algo despertó, algo le hizo clic, decimos, y se dio cuenta que algo estaba mal y que tenía que ser cambiado. Inmediatamente actuó. Un arrepentimiento genuino causa un cambio. No solamente, yo creo que tengo que dejar de hacer esto o tengo que cambiar aquello.
bueno, es más adelante, cuando pueda, cuando tenga tiempo. No, tiene que ser un cambio inmediato, un cambio transformador. ¿Qué hizo el rey? Empezó a quitar todos los ídolos. Claro, tenía toda la autoridad para hacerlo, pero hay áreas en las que tú, en tu casa, en tu persona, en tu familia, y por qué no, en tu iglesia tienes autoridad que Dios te ha dado. Y en esas áreas donde tienes autoridad hay que empezar a quitar lo que a Dios no le agrada. Y entonces hacer cambios el rey, a renovar el altar donde se prestaba la adoración a Dios, a llamar a los que estaban a su alrededor para que también ellos adoraran, para que también ellos buscaran con sinceridad a Dios, y se reunieron todos. Fueron convocados a tener un encuentro con el Señor, a ofrecer sacrificios, y creo que podemos entender que las prácticas religiosas de aquella época y las nuestras son distintas, pero el sentido de los actos es el mismo, ¿sí? Buscamos a Dios con sinceridad, o buscamos de maneras públicas, privadas o como congregación que se vuelven públicas, y nos convocamos unos a otros, nos invitamos unos a otros a participar, sobre todo ofrecernos, porque la palabra del Nuevo Testamento nos habla de ser nosotros mismos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como nos enseña Romanos, y ese es el culto racional. Entonces, yo me pongo delante del Señor y presento mi vida en un sacrificio. Es decir, he buscado a Dios con sinceridad, en arrepentimiento, y empiezo a operar por su gracia, porque por mérito propio, por esfuerzo propio no somos capaces, pero el Señor me lleva a ofrecer o a poder realizar cambios en mi vida que van conforme a su voluntad. Y ahora se nos va a enfatizar entonces que este cambio genuino, que este cambio transformador, que estas nuevas acciones, que estas nuevas decisiones son parte de ese proceso. Y este proceso, los pasos de este proceso tienen lógica. Antes de poder cambiar, tengo que reconocer que estoy mal. Eso nos cuesta mucho. Reconocer yo estoy mal. Lo que he hecho no es lo correcto. Si no he perdonado, estoy mal. Si no he cambiado mis prácticas, estoy mal. Si sigo teniendo algunas prácticas en mi hogar o en mi persona, aunque sea mi cultura o a que así me enseñó mi familia, pero no están conforme a la voluntad de Dios, estoy mal y lo tengo que reconocer. Y entonces empezar a tomar decisiones. Señor, mi arrepentimiento es sincero y quiero cambiar mis prácticas para obedecerte y para hacer lo que tu palabra ha pedido de mí. Y solo la palabra de Dios es la que transforma el corazón. Por eso es la palabra del profeta, que es palabra de Dios que ha enviado, cuando llegan al corazón del rey Asa, que se hace ese clic. ¿Sí? Y Asa se levanta y empieza a transformar todo. A tumbar los altares falsos, a levantar nuevamente el altar del Señor y a ofrecer un culto y una adoración que Dios desea. Dice la palabra, el rey Asa cobró ánimo. ¿Qué tanto ánimo tenemos como iglesia? Como pueblo de Dios. ¿Estamos buscando al Señor? Búsquelo en lo personal, ahí en su casa, lea su Biblia, ore al Señor, cántele alabanzas. Pero como pueblo también en unión, en unidad, es importante que lo hagamos. Esa reforma espiritual que inició el rey Asa no se limita a sí mismo, aunque él cobró ánimo de manera personal, lo transmitió al resto del pueblo. Y esto pasa, ¿sabe qué? El gozo en el Señor, el crecimiento espiritual es contagioso. No me diga que no, cuando usted vea a un hermano que está prendido, que glorifica, que ora, que alaba, a uno le dan ganitas de cantar con esa persona, de orar con esa persona, de buscar. Usted busca a alguien espiritual y le dice, quiero que ores por mi hermano, quiero que ores por mi hermano, o dame un consejo, porque es contagioso. Bueno, que su deseo sea que los demás lo empiecen a buscar a usted.
¿Por qué? Porque su vida, porque su voz manifiesta que está creciendo espiritualmente. Cuando nadie lo busque para pedirle que ore, preocúpese, porque entonces su vida no está reflejando lo que el Señor ha hecho en nosotros. Tenemos que ser transformados. Esa reforma espiritual alcanza a todos y los lleva a buscar con sinceridad al Señor. Y este relato, hermano, nos enseña que el arrepentimiento genuino es esencial en este proceso. No es solo un sentimiento. Peor aún cuando ya ni siquiera nos sentimos mal por el pecado, ¿verdad? Pero no basta sentirse mal. Se tiene que lograr un cambio transformador, y el Señor lo hace. No es solamente rituales. No es porque me paro cuando dicen vamos a confesar pecados, cierro los ojos y que el pastor o el encargado ore por mis pecados. No, nada de usted. Reconozca de que está siendo equivocadamente, arrepiéntase sinceramente y busque un cambio profundo en el corazón y en nuestras prácticas. Hay que derrumbar los ídolos personales. Todo lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en su vida, hay que empezar a derrumbarlo. Y hay que seguir invitando a los demás a que juntos, transformados, busquemos con sinceridad glorificar a nuestro Dios. Un cambio genuino conduce a una restauración de la relación con Dios. ¿Y sabes a dónde lleva esto? A ser bendecidos. Un pueblo que busca a Dios es un pueblo que es bendecido. Y empezamos a ver, bendito el Señor, que los enfermos están sanando, que hay bendición, que el Señor envía bendición en medio de su pueblo, que empezamos a alcanzar más personas, que empiezan a entrar gente nueva por nuestras puertas. Pero yo les aseguro que el Señor no envía nuevos creyentes que necesitan ser alimentados y que necesitan crecer en medio de iglesias donde no van a ser alimentados. Los va a poner donde sabe que hay hermanos y hermanas en la fe, capaces de compartir esa fe. ¿Dónde empieza el proceso? En nosotros mismos. ¿Cómo estamos como pueblo de Dios? Y el tercer paso, que es importantísimo también, hermanos, es que una vez que hemos reconocido nuestro pecado, hemos tomado decisiones de cambio para nuestras vidas, tenemos que hablar con nuestro Dios y renovar el pacto que tenemos con Dios. La última parte de esta porción que leímos, los versículos del 12 al 15, nos hablan precisamente de esta renovación del pacto. ¿Qué hace el pueblo? Ya reunidos, ya estamos sacrificando al Señor en los altares dignos de Dios, los sacrificios que a Dios le agradaban, levantan su voz y hacen una promesa solemne. ¿Y se fijó lo que prometieron? Puso atención en la lectura, se lo voy a recordar y fíjense nada más lo fuerte de las palabras. Dice así. Y que igual, no voy más atrás, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. ¿Cómo les suenan esas palabras? Que cualquiera que no busque de corazón sincero a Dios, se muere. ¿Verdad que soy muy feo? Muy fuerte. Ese es un pueblo tomando decisiones difíciles, pero haciendo una promesa renovada. Y no es que desearan la muerte de nadie. Olvídese de eso. No los juzgue por eso. Lo que están diciendo es: tenemos un compromiso con Dios tan grande que estamos convencidos de que en el pueblo nadie se va a perder. Y desde el más pequeñito de los niños hasta el mayor de los adultos, todos vamos a buscar con sinceridad de corazón a Dios. Ahora, por otro lado, esto sí se cumple, y no en la muerte física de cualquier miembro del pueblo,
sino que sabemos que aquel que no busca a Dios con sinceridad y no es salvo en la fe, está muerto, porque está sin Cristo. Entonces, no es un mal deseo, pero yo veo aquí un gran compromiso de fidelidad al Señor y una renovación de un pacto. Y el pasaje nos va a remarcar y a destacar esto. Es importante renovar ese pacto. ¿Cada cuándo? Cada que sea necesario. Cada que equivoquemos el camino, cada vez que reconozcamos que hemos pecado, cada vez que hemos tomado decisiones para volver a tomar el camino del Señor, decírselo al Señor, decirle con toda sinceridad: Señor, yo me he equivocado, pero quiero renovar mi pacto contigo. Un pacto en el que yo no tengo que hacer nada, porque mi pacto contigo es de gracia, es tu gracia sobre mí y todo lo pagó Cristo. Pero yo quiero renovar ese pacto porque quiero hacer compromisos de fidelidad a ti, de que voy a buscar cuál es tu voluntad y voy a vivir en ella. Quiero ser restaurado continuamente de manera espiritual y crecer. Y que esto se vea, que sea algo público en medio de nosotros como pueblo, porque esto bendice al pueblo de Dios. Porque cuando todos los miembros del pueblo de Dios empiezan a crecer espiritualmente, todo el pueblo crece, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando los niños van a crecer espiritualmente, cuando vean a los jóvenes, y a los adultos y a los abuelitos que han crecido espiritualmente. Que a lo mejor los niños no lo van a entender, pero ese ejemplo de hermano mayor, aquí todos somos hermanos, que está creciendo espiritualmente, arrastra a los demás. Pero tenemos que tener ese compromiso con el Señor. En esta vida espiritual que el Señor nos ha dado, necesitamos renovaciones. Una renovación de nuestro pacto con el Señor es parte de una reforma que la iglesia necesita. No estoy hablando del Divino Salvador en esta mañana, estoy hablando de nuestra iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Cristo más allá de fronteras denominacionales. Yo creo que podemos darnos cuenta que la iglesia en muchas áreas, en diferentes denominaciones, hemos equivocado muchas veces de camino. Pero que el cambio no empieza por la cúpula, no empieza por los líderes, no empieza por los presidentes y las directivas y los consistorios, no. Inicia por el pueblo. Yo siendo renovado. Yo reconociendo que todavía hay pecado, yo tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios y renovando mi compromiso y mi pacto con el Señor. Las palabras, concluyo, del profeta Zacarías al rey Asa y al pueblo de Judá en lo general llaman a una renovación espiritual. Primer paso, reconocer que hay pecado, que sigue habiendo pecado, porque somos todavía perfectibles, estamos en un proceso en el que Dios nos está transformando por medio de su Espíritu Santo, pero el pecado es mi culpa. Tengo que reconocer el pecado y es parte de ese proceso que está haciendo el Espíritu Santo, poder reconocer ese pecado. Esto me conduce al segundo paso, que es tomar las decisiones conforme a la voluntad, a la palabra de Dios, para cambiar. Todo lo que sea necesario, todo lo que yo pueda ver que es necesario cambiar, hay que cambiarlo. Y esto opera tanto en mi persona como en la comunidad a la que pertenezco de fe. Hay que identificar los errores y hay que, en oración, con mucho tacto y con mucho amor de Dios en nuestra vida, hacer los cambios necesarios en nuestra vida y en nuestras iglesias. Y en tercer lugar, buscar renovar ese pacto continuamente con nuestro Dios. Vuelvo a decir, no depende de mí, pero es necesario que reconozca que la gracia de Dios me sostiene y que me comprometo a buscar al Señor todos los días, a cada momento, y obedecer su palabra, vivir según sus preceptos y sus caminos, buscándolo con pasión, buscándolo con alegría, no con tristeza, decir, ay, pues es que ahora voy a tener que dejar esta y aquella práctica que a mí me encantaba. No,
Cuando eliminamos pecado de nuestras vidas, debe ser motivo de gozo. Vivimos, hermanos, en un mundo marcado por la confusión y la aflicción. Y la culpa de todo esto lo tiene nuestro pecado. ¿Qué tenemos que hacer como pueblo, como iglesia? Pues buscar esa reforma espiritual de una manera continua, y esto tiene que suceder primeramente al interior de mi vida y después de mi propia iglesia. Los miembros del pueblo de Dios necesitamos ser renovados constantemente, y el Señor lo hace, pero hay que dar los pasos para cumplir lo que el Señor busca en mí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, porque tu palabra nos instruye, demanda de nosotros, nos reta, Padre, pero también podemos ver que detrás de todo esto hay bendición, crecimiento y gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos hablas claramente, Señor, y aunque la palabra nos puede parecer dura, sabemos, Señor, que en tu gracia tú puedes llevarnos, Padre, con tu poder y tu amor a cumplirla, a vencer el pecado, a ser transformados, a ser cambiados, Señor, a estar comprometidos contigo, poder ver los frutos de esto, Padre, en el crecimiento espiritual, personal y de tu iglesia. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo a eso, Padre, que entendamos tu palabra, te lo pedimos en Jesucristo.